Abrimos la Santa Palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 7, pero antes pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tus palabras, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Pues comenzamos este capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al final de nuestra clase de la semana pasada leíamos el versículo 17 del capítulo 6 acerca de la dedicación del templo que celebraron con gran alegría cuando reedificaron estaban dedicando el templo, y destacamos que en dicho versículo se mencionaba la ofrenda por el pecado, que se hizo una ofrenda por el pecado. Ahora, ¿por quién se hizo aquella ofrenda por el pecado? En el capítulo 6 es explícito. Fue por el pecado de todo Israel. ¿Se recuerdan que hicieron un holocausto por el pecado? Hicieron un holocausto por el pecado de toda la nación. Y enfatizamos nuevamente que no solo regresaron a Jerusalén gente de la tribu de Judá y de Benjamín, sino, aunque esta fue la gran mayoría que regresó, regresaron algunas personas de las otras tribus que se unieron a la tribu de Judá, que es la que tenía la promesa. En los versículos del 19 al 22 del capítulo 6, leímos acerca de la celebración de la primera Pascua, después de 70 años, exactamente 5 semanas después de la dedicación del nuevo templo. La Pascua era la fiesta que les hablaba a ellos de la liberación del pecado, de la esclavitud de Egipto y de la esperanza de que el Mesías viniera a hacer la reparación total del pueblo de Israel. Ahora, llegando a estos capítulos 7 y 8, vamos a entrar ya en la reforma de Esdras, que es el que da el nombre de este libro. Hasta ahora, ¿a quién habíamos visto hasta ahora? ¿Quién se acuerda? ¿Habíamos visto a Esdras hasta ahora por aquí? No. ¿Se acuerdan a quién hablamos en los primeros 6 capítulos? A ver si me dicen de Obama. De Zorobabel. Hasta ahora hemos hablado durante 6 capítulos de Zorobabel. Esdras, que es quien da nombre al libro, hasta ahora no había aparecido. ¿Por qué Esdras no había aparecido? Porque estaba en Babilonia. Ahora es cuando Esdras aparece en este capítulo, porque hoy llegamos a la segunda gran división de este libro de Esdras, que es un libro pequeño pero grande en contenido. Vimos en los primeros 6 capítulos el regreso a Jerusalén desde Babilonia, que tuvo lugar bajo la dirección de ¿quién? Todavía no están ni seguros. Zorobabel. A ver, vamos a repetirlos todos. ¿A través de quién? Zorobabel. Alrededor de 50,000 personas, ¿se recuerdan? Regresaron en esta ocasión. Estos habían sido llevados a Babilonia como cautivos, porque continuamente Israel, vimos todo lo que pasó en la época de Ocosías, cuando terminamos el libro de Reyes. Ocosías estuvo continuamente Israel apartándose de Dios y yéndose a la idolatría, aunque Ocosías fue ya el gran final, cuando la gloria de Dios se fue del templo. Y vimos también cómo Dios permitió su cautiverio. ¿Para qué? Para enseñarles una lección. ¿Se recuerdan que estos 70 años, lo hablamos la semana pasada, fueron 70 años de reflexión? Ellos no perdieron el tiempo lamentándose. Ellos utilizaron este tiempo ¿para qué? Para reflexionar. Y de ahí surge la sinagoga, hablamos también. Otras razones por las cuales fueron desterrados fue que ellos no habían respetado el descanso que le tenían que dar a la tierra, también entre tantas cosas que hicieron. ¿Ustedes se acuerdan que había un jubileo de la tierra? Ojalá que no se enteren por ahí, hagan otro jubileo más, porque ya el jubileo ha caído en... De verdad se lo digo, ¿ustedes han oído algo de este jubileo? Este jubileo pasado como el tango de Gardel, pasarás por mi vida sin saber qué. ¿Y por qué? Porque cada 2 años hay un jubileo. Antes los jubileos eran cada 50 años. Y había gente que en su vida no veía un jubileo. Después bajaron el jubileo, que es la forma bíblica, es a los 50 años. Después bajaron el jubileo a los 25 años.
Y había gente que lo veían, había gente que no alcanzaba a verlo. Ahora un jubileo cada 3 años. ¿Qué pasa con el jubileo? La gente ha perdido el interés. Hay 10.000 jubileos y 300 puertas santas. Cualquier iglesia, cualquier día yo pongo una puerta santa aquí. Entonces, ¿qué ha pasado cuando la cosa se prodiga? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? La gente se aburre. La gente se aburre, sencillamente. Es lo que pasa. Había en Israel jubileo de la tierra. Pero ¿cuál es el jubileo de la tierra? Que cada 7 años la tierra no se cultivaba. La gente vivía del trabajo de los 7 años antes y eso era un tiempo para que la tierra se renovara. Israel, entre tantas cosas que no hizo, dejó de celebrar el jubileo de la tierra. Habían desobedecido el Deuteronomio. ¿Por qué? Pensaron que eso no era importante ni que eso era necesario. Y pensaron que la desobediencia a la ley no tenía consecuencias. Se lo voy a repetir porque esto es muy importante. ¿Por qué dejaron de celebrar el jubileo de la tierra? Porque pensaron que eso, primero, no era necesario. Segundo, que no tenía importancia. Y tercero, que pensaron que la desobediencia a la ley de Dios no tenía consecuencia. Como eso es tan importante, se lo voy a volver a repetir de nuevo. ¿Por qué desobedecieron la ley de Moisés y el jubileo y el 7º año de la tierra? ¿Por qué primero? Pensaron que no era necesario. ¿Para qué? Vamos a dejar descansar la tierra. Segundo, no era importante. ¿Qué importancia tiene? Que se deje de trabajar la tierra. ¿Y cuál es la tercera? No va a tener consecuencias. Total, si es una bobería. Y si tuvo consecuencias. ¿Y por qué yo estoy enfatizando esto? Porque así pasa en la iglesia hoy. Hemos dejado cantidad de cosas porque pensamos, eso no tiene importancia. Eso no es necesario. Total, Dios ya no castiga. Entonces hemos casi desmembrado la iglesia. Hemos ido como el cuento del cangrejo. El cuento del cangrejo que le quitan una pata, le dicen camina, camina. Y después le quitan la otra, le dicen camine, camine. Y cuando le quitan todas, dice, mira, el cangrejo se quedó sordo. Y no que se quedó sordo. ¿Qué cosa fue? Y eso es lo que ha ido pasando en la iglesia. Le hemos quitado de aquí y de allí y de acá. ¿Y qué ha pasado con los cristianos, los católicos? Nos hemos quedado sordos. Porque pensamos que no es importante las cosas que quitamos. Yo continuamente le he hablado de la importancia de los signos. ¿Se acuerdan? Como decía Madre Angélica y estos monjes, que los signos no hay que quitarlos, que los signos hay que explicarlos. ¿Pero qué empezamos a hacer? Quitar, quitar, quitar. ¿Y con qué nos hemos quedado hoy? Con nada. Entonces, como no hay nada, ¿qué hacemos? Inventamos cosas nuevas para sustituir lo que quitamos. Y ahora yo he visto esta semana que ni lo he puesto, pues ya yo no quiero pleito, ya estoy harto de los católicos de medio pelo. Pero yo he visto un sacerdote de Costa Rica que es una vergüenza. Que no es una vez, ya lo he visto más de 15 videos. Expone el Santísimo y él se pone a bailar delante del Santísimo. No mirando para el Santísimo, mirando, ¿sabe para dónde? Para la gente, con un grupo de gente a los lados del Santísimo, ahí todo el mundo bailando con la gente de la iglesia. Hermano, ¿y eso cómo se ve? Está bien, total. Hay cosas que no son necesarias, lo importante es que la gente esté alegre. Y no lo he hecho una vez, donde quiera que va lo hace. He visto otro sacerdote entrando a un congreso con la custodia en la mano y bailando. Y todo el mundo, ay, qué unción, hermano, eso no es unción, eso es un relajo. Y eso no viene de Dios. Hemos quitado la santidad de Dios como esta gente. ¿Por qué? Porque pensamos que primero no era necesario. Y después que pensamos, no era importante. Y después que pensamos, si Dios no nos va a castigar. ¿Y las consecuencias? Y lo peor del caso no es que ese Señor lo haga, es que nadie, y está en el internet, no es un chisme. El problema es que nadie le ha llamado la atención. Estamos como ovejas sin pastor. Yo no me canso de decirlo. Estamos en ovejas de pastor. Estamos ocupándonos de la madre tierra y de las mariposas que no se extingan y la iglesia adentro acabándose. En el desorden, y a nadie le importa, ni a los obispos ni a nadie le importa. Herejías diciéndose por donde quiera, nadie llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos exactamente igual que cuando Ocosías corrompió a la nación de Israel.
Todo el mundo decía, hasta lo que está haciendo cosía, no importa, porque ni es importante, ni es necesario, y porque vemos a Dios no le importa. ¿Hasta que qué? Hasta que llegaron los babilonios. Menos mal que Israel ocupó el tiempo del cautiverio babilonio. ¿Para qué? Para reflexionar por qué nos pasó lo que nos pasó. Pensaron que la desobediencia de la ley no iba a tener ninguna consecuencia. Total, si llevamos 30 años desobedeciéndola y no ha pasado absolutamente nada. Y esta situación de desobediencia se prolongó por 490 años. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios tiene paciencia. Pero cuando Dios dice, hasta aquí, no hemos llegado, hemos hablado ya algo de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor cada 5 minutos decía, alabado sea el Dios de Israel. Y cuando se le pasaba la emoción que es lo que hacía, un altar a un Dios pagano. Y después se emocionaba y alabado sea el Dios de Israel. Y después, ¿qué hacía? Otro altar a un Dios pagano. Decía, total, si hasta ahora no me ha pasado nada. Y dice que un día oyó la voz de Dios que le decía a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Y dice que cayó en estado de animalidad por 7 años, comiendo hierba y arrastrándose. Yo digo, ojalá que nunca nosotros ni la iglesia tengamos que oír la voz de Dios que nos digan, se les acabó. Porque el Señor tiene paciencia, pero la paciencia del Señor tiene un límite, tiene un verdadero límite. Si no, Sodoma y Gomorra no se hubieran hundido en el azufre y en el fuego. El Señor permitió, y muchos dirían, ¿por qué el Señor permitió esto? La ida a Babilonia. ¿Para qué el Señor permitió? Para que Israel reflexionara y valorara las cosas, y supiera que las cosas de Dios no se pueden ajustar al deseo humano. Las cosas de Dios hay que cumplirlas, aunque no las entendamos. Hasta hemos visto el grupo que trajo ¿quién? ¿Quién trajo el grupo? Zorobabel trajo el grupo. Yo no sé, como un nombre tan bonito y tan sonoro, ustedes no se han aprendido. Zorobabel. Si uno tiene el don de lengua, comienza a repetir Zorobabel, Zorobabel, para que tú veas que lo agarras. Pues. A mí me encanta el nombre ese, Zorobabel. Es un nombre que tiene... Hasta ahora no hemos visto a Esdras, le dijo que es el que da el nombre al libro. El libro no es el libro de Zorobabel, el libro es el libro ¿de quién? De Esdras. Pero ahora vemos que llega Esdras por primera vez. Esdras, que es el escritor de este libro. Ahora del capítulo 7 y 8, vemos el segundo grupo de judíos que llegan dirigidos por Esdras. Y luego en el capítulo 9 y 10 vamos a ver la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Y uno vamos a poder apreciar cómo fue experimentando esta propia gente lo que es una renovación espiritual. Y lo que una renovación espiritual trae consigo. Y eso lo vamos a ver más adelante también cuando estudiamos el libro de Nehemías, que tiene que ver mucho con el libro de Esdras. Pero antes de entrar a leer el capítulo 7 de Esdras, tenemos que preguntarnos quién es Esdras. Esdras quiere decir en hebreo ayuda, es lo que quiere decir. O quiere decir mi ayuda, es lo que quiere decir Esdras, ese nombre. Él era la cabeza de uno de los cursos de 22 de los sacerdotes que salieron desde el exilio con Zorobabel y con Josué. Posiblemente él, Azarías y Esdras, descendientes de Judá. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 4:17. Esdras era descendiente del famoso escribano y sacerdote llamado Hilcias. O sea que Esdras, ¿qué cosa era? Un sacerdote, alguien de familia sacerdotal. Por lo tanto, ¿descendiente de quién? De Aarón, descendiente de Aarón. Esdras, como lo llama la Vulgata latina, fue hijo o nieto, porque no se especifica, de Seraías, el sumo sacerdote que fue asesinado después de la toma de Jerusalén. Eso lo pueden buscar en Segunda de Reyes 25:18. Ahí aparece cuando matan al padre de Esdras a la salida del sumo sacerdote. Pero gracias a Dios quedó los descendientes del sumo sacerdote, que es lo que Israel no tiene hoy. Porque Israel no ha podido hoy en día establecer el culto, porque no tienen descendientes del sumo
sacerdote. Porque el sumo sacerdote tiene que ser descendiente de Aarón. Y al no tenerlo no pueden restablecer el culto. Como sacerdote era descendiente por la rama de Sadoc. Pero aparte de sacerdote, también Esdras fue un escriba dirigente. Esdras era un estudiante de la palabra de Dios y como tal tenía el deber de sí mismo para estudiar la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso es lo que hacían los escribas. Los escribas estudiaban la palabra de Dios para desentrañar la voluntad de Dios a través de la palabra que estaba escrita. Eso lo vamos a ver ahora cuando entremos en el capítulo 7. Esdras era un intérprete de su propia generación. Esdras fue el responsable de enseñar a sus compañeros de exilio todo lo que él había aprendido. De esta manera, como decir Nehemías 8:2 en adelante, dio sentido a la palabra. Porque el problema no es leer la palabra, el problema es darle sentido a la palabra. Si tú no le das sentido a la palabra está muerta. Pero esa palabra hay que darle sentido, explicar a la gente cuál es el sentido de la palabra de Dios. Y eso era muy importante, es de los principales, de los primeros, de los exégetas del Antiguo Testamento, que es el que no solo lee la palabra, sino que le interpreta a las personas lo que la palabra quiere decir para la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí. O sea que, aparte de lo que nosotros pensamos, un escriba no es una persona que escribía. Un escriba era una persona que leía, interpretaba y transmitía la voluntad de Dios a través de lo que él había aprendido. ¿Y dónde surge el orden de los escribas? Se lo dije la semana pasada. ¿Dónde surge? En Babilonia. Hasta que van a Babilonia no existen escribas en Israel. Los escribas que vamos a ver cuando viene Cristo surgen en Babilonia. Lo voy a repetir, porque la palabra escriba, ¿qué nos parece? ¿Qué cosa es? Alguien que está... No, los escribas no siempre están escribiendo. Los escribas escribían, pero parte de lo que hacían los escribas era leer, interpretar y transmitir la palabra, aunque la escribían también, pero no eran escribanos como los monjes de la Edad Media. Por eso que muchas veces no entendemos por qué Jesús siempre está discutiendo con los escribas. ¿Por qué discute con los escribas? Porque los escribas estudiaban la palabra de Dios y buscaban el sentido de la interpretación de la palabra de Dios. Y me encanta lo que dice Nehemías 8:2 y al 8, que dice que Esdras dio sentido a la palabra de Dios. Eso es lo que una verdadera persona que estudia la palabra de Dios debe hacer, dar sentido a la palabra de Dios. Porque mucha gente no entiende la palabra de Dios y piensa que la palabra de Dios no tiene sentido. Y hay pocas personas que transmitan el sentido de la palabra de Dios. Esdras fue un copista. ¿Qué es lo que quiere decir un copista? También copiaba la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, en Israel, los copistas, que hay en Israel existen los copistas todavía. Porque en Israel la Torá que se lee en la Escritura tiene que ser escrita, no puede salir de una imprenta en un rollo. Y los papeles que se ponen en el marco de la puerta, en la mesusa, adentro tiene que ser también de cuero y escrita a mano. Ellos no usan la imprenta para la palabra de Dios. Cuando te regalan una mesusa, tú lo miras. Adentro, si tiene un papel, eso es un Mickey Mouse. La mesusa de verdad que es lo que tiene adentro, un rollo de cuero escrita. Así que todas las mesuzas que yo les he regalado a ustedes de Israel son Mickey Mouse. Porque las mesuzas de verdad cuestan un mundo. Porque fíjate que los copistas, y también lo hacían los monjes en la Edad Media, el copista escribía la palabra de Dios. Pero cuando se equivocaba, ¿tú sabes lo que hacía? Borraba el capítulo entero y volvía a empezar. Sí, hoy en día con esta mentalidad, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Borrar la palabra. Ellos borraban el capítulo completo porque dicen, me puedo haber equivocado en el sentido del capítulo completo, y volvían a comenzar. Y así eran los monjes en la Edad Media, antes que se inventara la imprenta. Pero hasta el día de hoy en Israel solamente se usa los libros de la ley, las cosas relacionadas al culto, tienen que ser escritas por un copista, con una tinta especial, con un papiro especial y escrito así de esa misma forma. Esdras era un copista que no solo transcribía automáticamente, sino que interpretaba lo que escribía. Por eso que la palabra de Dios se ha conservado intacta hasta ahora. Cuando se encontró en Qumran, el capítulo 66 de Isaías,
que en el Museo del Libro de Israel está. Si tú comparas el libro de Qumran de hace 2000 años con el capítulo 66 de Isaías en esta Biblia, es exactamente el mismo. No hay ni una coma de error. ¿Por qué? Porque se fueron pasando y cuando alguien se equivocaba, ¿qué hacían? Ellos borraban raspando, no con un lápiz como nosotros, eso era tinta. Ellos raspaban el manuscrito, todo completo. Era una persona sabia que tenía el deber de su propia raza en conservar intacta la palabra de Dios como la conservaron hasta en estos días. Esdras también era un hábil administrador, un gran administrador. Llevó a cabo que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén en paz y prosperidad. Y él se estableció como un reformador. Esdras va a ser el gran reformador espiritual de Jerusalén, que es el corazón de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Zorobabel? Construyó el templo y el altar. ¿Qué hizo Esdras? Renovó el pueblo de Dios. Hubo construcción y después ¿qué cosa? Renovación. Por eso, para que no se lo olvide, Zorobabel ¿qué hizo? Construyó. Y Esdras renovó. Vamos a decirlo, como veo caras que yo no sé si están descansando en el espíritu, porque hay gente que está así. Vamos a repetirlo. ¿Qué hizo Zorobabel? Construyó. ¿Y qué hizo Esdras? ¿Es uno menos importante que el otro? No. Hay que construir y hay que renovar. Porque toda construcción conlleva una renovación. Porque si no, sé que lo dejas tal como esté. Por eso por eso me detuve a hablar de Esdras. Esdras verdaderamente fue una bendición para el pueblo de Israel. Su vida y trabajo. Podemos decir que este era reformador del Antiguo Testamento. Podemos decir, primero, características grandes de Esdras. Un hombre de gran humildad y abnegación. Un hombre profundamente humilde. Porque solamente los reformadores espirituales son personas profundamente humildes. ¿Cómo fue San Francisco? Profundamente humilde. ¿Cómo fue Santa Teresa, a pesar del carácter que tenía? Profundamente humilde. ¿Cómo fue Padre Pío? Profundamente humilde. ¿Cómo fue Lutero? Extremadamente soberbio. Ahí ustedes ven la gran diferencia entre un reformador. La soberbia de Lutero superaba su ego, que ya era de cierto bastante. Alguien dijo que si Lutero se caía de su ego, se mataba. Por eso, un verdadero reformador es ante todo, ¿qué cosa? Humilde. Y Esdras fue humilde. Lo vamos a ver en Esdras 7, 10 y 15. Fue abnegado. Un verdadero reformador es abnegado. No importa qué, sigue. No importa lo que le digan, no importa lo que le critiquen, no importa lo que no lo entiendan, sigue. Esdras fue un hombre de gran confianza en Dios y por tener gran confianza en Dios, la gente tenía gran confianza en él. Porque solamente tú puedes confiar en alguien que confía en Dios. Tú nunca confíes en alguien que no confía en Dios, porque el que no confía en Dios no es confiable. Esdras fue un hombre ansioso por felicitar lo que hacían otros. Mucha gente por ahí que es lo que quieren que lo feliciten a él. Esdras, ¿qué es lo que hacía? Felicitaba al que hacía. A mí me dijeron que un personajillo que andaba por ahí, porque ahora el internet se ha llenado de apologistas. ¿No se han dado cuenta? Hay miles de apologistas y todos están fajados unos con otros. Y se dicen insultos unos de otros. Uno el otro día me dijo que quería fajarse conmigo una discusión. Yo le dije, no voy a perder yo el tiempo fajarme contigo. Mi tiempo mío es para predicar la palabra de Dios, no para fajarme con otro católico. Pero uno ahí que estaba diciendo cosas, entré a su Facebook. ¿Tú sabes todo lo que había en su página web? Fotos de él. Ni una foto de Cristo, ni una foto de María. Todo eran fotos de él, con la Biblia predicando. Yo dije, ese tipo no sirve. Esdras fue un hombre que no se felicitaba a él. Esdras fue un hombre que felicitaba la obra de los demás. Esdras, si vamos a ver en Esdras 8, Esdras era un hombre que sabía cómo orar. Esdras sabía profundamente cuál era la mejor forma de orar, cosas que nosotros muchas veces no sabemos. En el website de nosotros hay un tema que se llama 21 razones por las cuales Dios no te oye. Yo se lo aconsejo, se llama 21 razones por las cuales Dios no
te escucha. Esdras fue un hombre profundamente afligido por los pecados de su pueblo. Esdras no decía, que cada cual se arregle como pueda. Esdras fue un hombre que sufrió profundamente los pecados de Israel. Lo sentía sobre su carne. Lo veremos en Esdras 9. Esdras fue un hombre que no escatimó esfuerzos para llevar al pueblo al arrepentimiento. ¿Qué cosa no escatimó Esdras esfuerzo? Llevar al pueblo a arrepentirse. ¿Y cuál es la única forma que tú tienes para llevar al pueblo a arrepentirse? Señalarle sus errores. Hoy en día te hubieran dicho, Esdras, tú no tienes misericordia, porque tú le señalas los errores al pueblo. Hay que dejar que cada cual se entienda con Dios. Y Esdras se hubiera ido para el infierno, porque hoy están los misericordiosillos que piensan que la misericordia es ver a quien es pecado y mirar para este lado. Decir, pobrecito, eres así, vamos a dejarlo que se enrede con Dios. Eso es el evangelio que puse hoy en Facebook, lo decía, el Señor lo decía, porque el Señor no era fácil, el Señor lo decía. Hay de los que vean a su hermano pecar y miren para otro lado. Y cuando dice el evangelio, hay, agárrate la peluca. Hay de los que miran a su hermano pecar y miran hacia otro. Y hoy en día, cuando tú señalas un pecado que te caen arriba a todo el mundo, hay que tener misericordia. Pero la misericordia son con esa gente rara, porque contigo no tienen misericordia, porque a uno lo acaban. O sea que misericordia es con quien disiente con él, con quien en pecado. Pero cuando es con la palabra de Dios, no hay misericordia para esa persona. Y yo lo dije al principio del año de la misericordia, no sé si ustedes se acuerdan. Yo dije, la gente va a coger la misericordia de Dios y la va a dar una vuelta para su propio provecho. Y la misericordia de Dios no es mirar, la misericordia de Dios es decir el pecado. ¿Para qué? Porque si tú no mencionas el pecado, nadie se arrepiente. Esdras verdaderamente sabía cómo llevar a su pueblo al arrepentimiento. Yo le dije la semana pasada que Esdras ha pasado la historia como ser quien instruyó la sinagoga. Esdras fue anterior a esta época, Israel no había sinagoga. En ningún pueblo de Israel había nada. ¿Dónde único era el culto de Dios? En Jerusalén, delante del arca de la alianza, donde se hacía el sacrificio. Si tú querías adorar, estudiar, ¿a dónde tenías que subir? A Jerusalén. Cuando los sacerdotes, dijimos en las clases anteriores, cuando los sacerdotes se vieron privados de hacer sacrificio porque no había templo, entonces se dedicaron a enseñar a la cabeza a Esdras. Y de enseñar a la gente que no había templo en lugares de reunión como aquí, ¿qué fue lo que hizo que surgiera? La sinagoga. Que cuando llegaron a Israel, llevaron el modelo de Babilonia, de la sinagoga, y establecieron sinagogas en todos los pueblos que no eran lugares de adoración. Las sinagogas eran lugares de ¿qué? De estudios. Las sinagogas eran lugares de estudios, no eran lugares de adoración. Adoración, Jerusalén. Se adoraba en Jerusalén, se estudiaba en las sinagogas, por eso que se leía la palabra de Dios. Por eso que la iglesia no nace de la sinagoga. ¿La iglesia nace de qué? ¿De qué nace la iglesia? Del templo. La iglesia nace del templo, no de la sinagoga. ¿Por qué la iglesia nace del templo? ¿Qué es lo que se hacía en el templo? Se adoraba. ¿Y quién es el que tiene ahora la obligación de la adoración? La iglesia. Por eso nosotros nos parecemos al templo. Nosotros no nos parecemos a la sinagoga. ¿Tú sabes qué es lo que se parece a la sinagoga? Esto que estamos haciendo aquí. Lo más parecido que hay a una sinagoga es lo que hacemos aquí. ¿Qué se hace en la sinagoga? Se ora y se estudia, pero no se adora. ¿Dónde se adoraba? En el templo. Nosotros aquí estudiamos y oramos, pero ¿dónde adoramos? En la Eucaristía el domingo, porque ¿se acuerdan lo que le he dicho continuamente? Sin sacrificio no hay adoración. Y como aquí no hay sacrificio, ni me voy a cortar las venas por ustedes, pues aquí no hay adoración. ¿Dónde hay adoración? El domingo. ¿Qué sacrificio tenemos? El de Cristo. ¿Se recuerdan que les dije, grábenselo en la mente? Sin sacrificio no hay. Inclusive les dije el otro día que cuando la esposa de mi sobrino Manolo, que era pentecostal, vino por primera vez al grupo, me dijo, esto es igualito a lo que hacemos nosotros en la iglesia pentecostal. Yo le dije, claro,
porque esto es una sinagoga, pero esto no es lo que nosotros hacemos para adorar. Nosotros para adorar tenemos la Eucaristía. Sin embargo, ustedes el domingo sustituyen la Eucaristía ¿con qué? Con la sinagoga. ¿Entienden? Esdras fue el que instituyó el concepto de sinagoga, de hecho se convirtió en su primer presidente. Esdras estableció el primer canon de las escrituras judías. Mira tú qué importante es Esdras. Y la mitad de la gente no conoce el libro de Esdras. Porque en Babilonia Israel aprendió algo. ¿Aprendió a qué? A estudiar. ¿Aprendió a qué? A reflexionar. ¿Aprendió a qué? A obedecer. Y aprendió a qué otra cosa aprendió a través de Esdras en Jerusalén. Este concepto de entender la Escritura, pero para la obediencia de Dios, pensando que para Dios todo es necesario, todo es importante y todo está dentro del plan de Dios, que nada en la obra de Dios es menos importante que otro. Y todo esto se lo debemos verdaderamente a Esdras. Esdras es un punto esencial en el pueblo de Israel. Esdras, al igual que Moisés, yo diría que Esdras fue otro Moisés. Esdras, al igual que Moisés, muere de edad muy avanzada. Dice la palabra que murió a la edad de 120 años. Esdras fue un sacerdote que fue estudioso. Los sacerdotes antiguamente no estudiaban. Antes de Babilonia no estudiaban los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Dirigían el sacrificio. Después de Babilonia, los sacerdotes aprendieron ¿a qué? A estudiar y a orar. Puso en el corazón de los sacerdotes que ellos tienen que conocer no solamente la ley cultural, sino cuál es la obediencia que le debemos a Dios. Esdras tenía pasión por explicar y administrar la ley. Esdras no solo enseñó la ley, instó a la gente a servir al Señor con todo el corazón, con la boca, con la mente, como dice la Shemá, que lo decían todos los días 5 veces, pero lo decían con la boca, pero no lo guardaban en el corazón. La palabra clave del libro de Esdras es restauración y reorganización. Reforma. ¿Cuáles son las 3 palabras del libro de Esdras? Restauración, reorganización y reforma. Los principales ideales que traía Esdras era la pureza de la adoración. ¿Cuál era? La pureza de la adoración. Cualquiera no podía inventarse una adoración particular. La adoración había que hacerla ¿por quién? Por el Levítico. Punto. Como dijo Cardenal Sara el otro día, que la liturgia no es ni del cura ni de la gente, la liturgia es de Cristo y nadie la puede cambiar. O sea, Esdras fue el primero que se dio cuenta que la adoración de Israel estaba pervertida. La adoración de Israel tenía que volver a su verdadera pureza. Nos hace falta un Esdras en la iglesia que lleve nuestra liturgia de verdad y se acaben la rumba y los bailoteos y toda esa falta de respeto que solamente es para entretener a la gente. Entretenemos a la gente. ¿Qué tenemos? Un pueblo de entretenidos. Un pueblo que no conoce la palabra de Dios, que viene a la iglesia ¿qué? A perder el tiempo como lo puede perder en una fiesta. Esdras fue el hombre que luchó por la pureza del día del Señor. No solo de la pureza de la adoración, la pureza del día del Señor. Que en Israel, ¿qué día era? El sábado. Y que nosotros es el domingo. Hermano, el Father Groeschel lo dijo montones de veces en EWTN. Y San Juan Pablo II escribió una encíclica que yo se la recomendé muchísimo, que se llamaba Die Domini, o Día del Señor, donde San Juan Pablo II decía que el pueblo de Dios anda tan mal porque se ha olvidado del Día del Señor. ¿Qué día es el Día del Señor? El domingo. Que ahora nosotros, en vez de dedicarle el Día del Señor, es el día que dejamos para ir a comprar al mall, que es el día que dejamos para lavar el carro, que es el día que dejamos. Todo lo que lo podemos hacer durante 6 días, lo dejamos para el domingo. Cuando al revés, deberíamos hacer todo en 6 días y el 7º día dedicarlo al Señor. Esdras insistió en la pureza del día del Señor. ¿Qué necesidad tenemos de un Esdras? Esdras insistió en el poder de la oración. Esdras hizo que Israel entendiera que la oración tiene poder, que no es una cháchara inútil. Esdras
insistió en la fidelidad a Dios. No podemos ser fieles a esto que me gusta y infieles a esto que no me gusta. La obra de Dios se coge completa o la dejas completa. Eso se lo dijo su obispo al vicepresidente de esta señora, que es católico y trabaja mucho en la iglesia, y le dijo: tú eres un católico de cafetería. ¿Qué es un católico de cafetería? También la cafetería de servicio, eso rápido. ¿Qué es lo que tú coges? Lo que te gusta en la bandeja. Lo que no te gusta, lo deja. El obispo de este señor le dijo: tú eres un católico de cafetería, coge lo que te gusta y lo demás lo desecha. Dijo: eso no es el tipo de católico que la iglesia quiere. Y hay muchos católicos que son católicos de cafetería. Esdras fue el hombre que enseñó a Israel el poder de la oración. Esdras fue el hombre que le enseñó a Israel que se había perdido la fidelidad a Dios. Que es tan importante, porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel a ti. Porque el Señor se alejó de Israel, porque Israel dejó de ser fiel a Dios. Si uno deja de ser fiel a Dios, Dios no tiene por qué ser fiel a ti. Mira qué interesante. Esdras es el hombre del deleite en la alabanza de Dios. Esdras se deleitaba ¿en qué? Ahora hay que ver cuando tú alabas a Dios, porque si tú lo que mueves el fondillo, tu espíritu no se deleita. ¿Qué es lo que se está deleitando? El cuerpo. El deleite de la oración no es menearse. ¿Cuál es el deleite de la oración, de la alabanza? Dentro del espíritu. Pues yo he visto gente que se pone a bailar como si estuviera en la calle 8, en un timbiriche, eso que hay por ahí. Entonces, ¿sabes cómo me estoy gozando? Sí, te está gozando, pero no es tu carne la que se está gozando, no es tu espíritu que se está gozando, es tu carne. Porque la música te mueves al ritmo. Eso no es de gozarse en la alabanza. El gozo de la alabanza es, y siempre me sacan al bendito rey David. El rey David danzaba, sí, pero el rey David danzaba en cuero. A ver si tú te encueras ahora cuando vas a danzar para imitar al rey David. Porque el rey David se quitó la ropa, se quedó con un taparrabo. No quiero verlo a ninguna de ustedes en taparrabo aquí. Sería muy desagradable. Porque siempre te sacan al rey David. Sí, el rey David danzó. Yo le digo a la gente: el rey David danzó en una procesión. El rey David no danzó en el templo. Porque Satanás tiene versículos bíblicos para justificar todo. Esdras fue el hombre que se gozó en el orden, en la religión y en el deleite de la alabanza. Esdras fue el hombre que se gozó en la ayuda mutua, en el servicio a Dios y a los hombres. Porque solamente una persona que es fiel a Dios puede gozarse en la ayuda mutua a los demás. Una persona que no es fiel a Dios, todo lo que es ayuda mutua a los demás se convierte en lo mismo que hace la Cruz Roja. En darle ayuda a la gente, pero sin un origen espiritual del asunto. Una simple filantropía, que cualquiera lo puede hacer. Y por último, Esdras se basa en la pureza de la vida común. Como la vida común del creyente tiene que ser una vida de pureza. Y cuando yo digo pureza, todo el mundo siempre piensa, mucha gente piensa que la pureza es no hacer actos carnales. Pero esa no es la verdadera pureza, porque los actos carnales es el sexto mandamiento. Pero ¿cuántos mandamientos quedan? ¿Cuántos quedan después del sexto? ¿Ni saben eso? 4. Ajá. Si hay 10 mandamientos y tú quitas uno, ¿cuántos quedan? 9. ¿Cómo que quedan 4? Es que no saben, ya han perdido hasta juicio de la matemática. Si ustedes atienden así la clase que yo les doy todos los días, Señor, mira mi esfuerzo, no los resultados. Le decía que cuando uno dice la pureza, todo el mundo asume que es no tener relaciones sexuales. Y por supuesto que no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es impureza. Pero le vuelvo a decir, el no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un mandamiento. ¿Cuántos quedan? 9. Y no obedecer los otros 9 conlleva impureza. Un sacerdote me decía: la gente nada más que confiesa pecados del sexto mandamiento.
Y yo le digo, sí, nada más que tienes pecado de un mandamiento y tienes 9 bien, eres un santo. Sí, si de 10 mandamientos, nada más que no guardas uno, estás guardando 9, eres un santo. ¿Esa es la realidad? No guardamos los demás mandamientos. ¿Pero en qué nos enfocamos? ¿En qué nos han enseñado a nosotros a enfocarnos cuando decimos pecado? En el 6º mandamiento. Pero el Señor dice que un mandamiento es mayor que otro. Los 10 te condenan si no los guardas. Y ese un sacerdote me decía, todo el mundo confiesa pecados que hacen, pero nadie confiesa pecados de omisión. Y él me decía, los pecados que llevan a la gente al infierno no es el pecado que hace, es lo que deja de hacer. Porque fíjate que el Señor cuando nos juzga, nos va a juzgar por pecado de omisión. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. El Señor no está juzgando por lo que tú hiciste. ¿Cómo nos va a juzgar el Señor? Por lo que no hicimos. ¿Y quién confiesa lo que no hice? Todos confesamos lo que hicimos. Lo que nos lleva al infierno, hermano, más que lo que hicimos, porque lo que hiciste, tú te arrepientes, el Señor te perdona, pero lo que no hiciste, ni te arrepientes porque ni lo sabes y ni lo confiesas. Y a veces uno piensa como la gente de Israel, eso no es, ¿qué cosa? Importante. Suena el teléfono de tu casa, tú dices, fulanita, no, yo no tengo tiempo para eso ahora. Tú no sabes si esa persona en ese momento necesita una palabra de aliento tuya. Eso es pecado de omisión. ¿Cuántos pecados de omisiones tenemos que no confesamos? Y pecado que no se como decía el padre Rafael, y lo aprendí en el viaje, pecado que no se asume, no se redime. Ese fue el lema del viaje de nosotros a Francia, porque el viaje de nosotros a Francia fue un retiro. ¿Y qué fue el lema? Pecado que no se asume, no se redime. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que para que un pecado sea redimido, tú tienes que aceptarlo primero. Si tú no aceptas tu pecado no puede ser redimido por Dios. Yo no tengo pecado, entonces no tienes absolutamente nada que perdonar ni que redimir. Y también me puse a pensar y yo dije, también yo creo que la oración que no se asume, no se escucha. Y cambió un poco mi oración. Porque a veces que no asumimos la oración, tú dices, Señor, ten misericordia de fulanito, pero hay que asumir qué hizo fulanito. Y decir, Señor, ten misericordia de fulanito, que es borracho. ¿Qué es eso? Asumir lo que es fulanito. Y a veces en la familia nos cuesta trabajo asumir el pecado de otro por los cuales, Señor, ten misericordia de mi familia. Sí, pero no lo has asumido. Yo oraba por una persona que yo quería que se sanara, Señor, sana fulanita, pero yo no le decía, Señor, sana fulanita, ¿de qué? Y el Señor lo sabe, pero el Señor quiere que tú lo digas. Ahora yo digo, Señor, sana fulanita de tal cosa específicamente. Y tuvieron ese retiro del viaje a Francia, sobre todo la frase original, que es lo que no se asume, no se redime. Tú tienes que asumir tu pecado para que ese pecado sea redimido. Decir, Señor, sí, yo pequé en esto. Por eso que decimos en el confieso de la misa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, Señor, a mí me engañaron, a veces que me dijeron, y entonces yo fui porque yo soy débil y me dejé llevar porque... Lo que el Señor le preguntó a Adán, ¿por qué pecaste? Eva. Y le preguntó a Eva, y le preguntó a la serpiente y no tuvo para dónde coger porque ella es la culpable de todo el enredo. Pero continuamente decimos, yo no tengo la culpa. O el otro día me escribió una hermana desesperada, a mi esposo le echaron brujería. Y yo le dije, ¿por qué le echaron brujería? Porque se fue con una mujer. Yo dije, no, perdóname, tu esposo era un sinvergüenza. Asume que tu esposo es un sinvergüenza, que se fue con otra porque le gustó más lo que hacía la otra que tú. Asúmelo ¿para qué? Para que sepas cómo orar por tu esposo, no para que se libere de la brujería, sino que para que entienda que el esposo de ella no sirve y tiene que cambiar. Es muy difícil decir, se fue porque es un sinvergüenza o porque yo no lo supe atender, porque están las dos cosas. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Al demonio. Y el demonio tiene culpa de muchas cosas, pero
El 80% de lo que pasa en nuestra vida, más que la culpa del demonio, la tiene la carne. Nosotros mismos, que llevamos el matrimonio al desastre, que llevamos los hijos al desastre, que llevamos nuestra vida al desastre, que llevamos el negocio al desastre, y después que decimos, ¿por qué tú me haces esto? Y luego a mí me encantó esa frase del padre Rafael y se la robé. Pecado que no se asume, no se redime. Pero para asumir un pecado, alguien te lo tiene que decir. Y hoy en día la iglesia no quiere que te mencionen el pecado porque quieren que tengan misericordia, que te tapen tu pecado y te dejen tal como tú estás. Ese no es el evangelio. Habría que arrancar todos los profetas, habría que arrancar a Esdras y habría que arrancar la obra de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana que viene empezamos en el capítulo 7, pero creo que era importante explicar quién es Esdras, porque si hay alguien que no se conoce en la Biblia, es Esdras. Y se lo he preguntado 40 veces, ¿ustedes han oído hablar de Esdras? No, nadie habla del libro de Esdras. Antes de pasar a